Primera de Corintios capítulo 6 y el verso 9 y hasta el verso 10. Mire lo que dice la palabra del Señor, y vamos a sustentarnos con las escrituras para que miremos la gravedad de este gran pecado. Dice: no erréis, ni los fornicarios, oiga, todos los pornellas que están ahí, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estoy leyendo las escrituras. Verso 10 termina diciendo: heredarán el reino de Dios. Ahora, hay otra versión distinta a la Reina Valera, que lo voy a leer para que ustedes se den cuenta en esa nueva versión. Y dice lo siguiente: no se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos. Allí ese puntico, quisiera de pronto después tratar esto, pero me parece interesante esto para que lo miremos. ¿Qué tan delicado es la palabra fornicación cuando aquí hace referencia o rinden culto a los ídolos? Cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Mire esto. Es decir, que el pecado sexual es una ofensa cometida contra su propio cuerpo. Su propio cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo allí mismo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6 y el verso 18 y 19, como que él le dice a la iglesia en Corinto que era una iglesia un poco desordenada, porque así lo era. Y Pablo sufrió mucho en la iglesia de Corinto. No crea que porque eran apóstoles no sufrían en la iglesia. Sufrían, claro que sí, porque había desórdenes en la iglesia. No es solamente porque era Pablo, o porque era Pedro, o porque era Juan, o porque era algún otro apóstol. No iban a tener momentos difíciles en las iglesias. Claro que sí, claro que sí. Por eso él hace una recomendación a la iglesia en Corinto, y también sirve para nosotros el día de hoy, cuando dice: huid de la fornicación, escapen de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, ¿sí? Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y le está diciendo a la iglesia en Corinto que echemos cabeza, que recordemos. Y dice: o ignoráis, o se les ha olvidado a ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso él también, escribiendo en el capítulo 3 de su primera carta a Corintios y el verso 16 dice: ¿no sabéis? Cuando alguien comienza a desviarse del temor a Dios y de la santidad, comienza a olvidarse de que el Espíritu Santo está en el creyente. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Cuando uno entiende que es templo de Dios, que es templo del Espíritu Santo, hermano mío, hay que hacer lo que Pablo dice: huid. Y que el Espíritu de Dios more en vosotros. Cuando de verdad yo entiendo eso en mi vida, guárdame, Dios, de ir a pecar contra Él, contra mi propio cuerpo también. Si alguno destruyere el templo de Dios, verso 17, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios,
Cada cuerpo es un templo. Estos son 4 paredes donde venimos como en un todo o en grupo a alabar al Señor. Pero el verdadero templo de Dios no son estas 4 paredes. Así lo embellezcamos y quede bien lindo, mejor dicho. Pero el verdadero templo para Dios es su cuerpo y mi cuerpo. Y donde Él se sienta, es ahí dentro de tu alma y dentro de mi alma para gobernarla, para dirigirla. Para decirle, hijo mío, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Por eso es que Él aquí, cuando habla del fruto de la carne y el fruto del Espíritu, está hablando de esas 4 cosas que son como 4 gemelos o 4 mellizos, como sea: adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que el cuerpo no nos pertenece a nosotros, que el cuerpo le pertenece al Señor y no debe ser entregado ni a la fornicación ni tampoco al adulterio. No, Señor. Si es que dentro de usted o dentro de mí ha sido invocado el nombre de Jesús, si es que somos hijos de Dios, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. No sé si el Señor en algún momento dado tuvo, y creo que Él lo dijo en algún momento dado: este pueblo de labios me honra. Iglesia preciosa, honrar al Señor de labios es tan fácil, es tan sencillo, es tan simple. Claro, ¿qué nos cuesta abrir la boca? Pero esa segunda parte de ese párrafo que el Señor dijo: oh Dios mío, pero su corazón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice Él, no, está lejos de mí. Por eso dice la Escritura que no debemos tomar los miembros del cuerpo de Cristo, dice Pablo. ¿Y cuáles son nuestros miembros? Todo este ser. No podemos tomar nuestros miembros que son del cuerpo de Cristo y hacerlos miembros de una ramera. La fornicación es el único pecado contra el cuerpo. Todos los demás están fuera del cuerpo. Todo acto inmoral es un pecado. Sí, claro que sí. Porque ¿qué es lo que sucede cuando se comete un acto inmoral? Afecta e involucra el espíritu y afecta también las emociones, afecta al hombre en su totalidad. Es decir, que los pecados en general son contra otras personas: robar, maldecir, mentir. Pero cuando alguien comete fornicación, cuando alguien comete adulterio, está contra su propio cuerpo. Hay algo, hermanos, que de verdad se nos olvida a nosotros. Ahora se habla mucho de la teología del amor, de la teología de la misericordia, de amarnos unos a otros. Pero es que si nos vamos a la palabra del Señor, Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5 y el verso 3 y el verso 5. ¿Qué advierte Pablo a los cristianos? Que la porneia, o sea, que la fornicación ni siquiera
debe ser tema en nuestras conversaciones. Para que vea. Y hay momentos en que, no sé, en alguna reunión de 3, 4, 2, 5, 10 hermanos o qué sé yo, salen palabras relacionadas a esta clase de cosas. Y chistes obscenos, chistes verdes, rojos, zapotes, amarillos. Ni siquiera debería ser un tema de conversación entre las personas santas. ¿Qué dice el verso 3 del capítulo 5 de Efesios? Ahí está. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué es lo que dice ahí? Por favor, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Y a veces en las charlas y en los chistes salen cosas parecidas por ahí. Hermanos, somos santos. Somos santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, verso 5, o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Colosenses capítulo 3 y el verso 5 dice: haced morir entonces, si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, entonces tenemos, si sobre usted o sobre mí ha sido invocado ese nombre glorioso y hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, entonces Pablo le dice a la iglesia en Colosas: haced morir pues lo terrenal entre vosotros. Y alguien diría: ¿pero qué es lo terrenal? Pues ahí sigue: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Los apóstoles, creo que es Hechos capítulo 15. Ustedes que han leído el libro de los Hechos se dan cuenta que hubo el primer concilio que hubo en Jerusalén. Y hubo alguna disputa entre guardar la ley, entre guardar ciertas cosas, porque algunos fariseos o escribas o saduceos se habían convertido al cristianismo y ellos decían: no, ahora los gentiles que se arrepienten hay que exigirles que guarden la ley. Entonces hubo una asamblea, ese fue el primer concilio que hubo en Jerusalén. Verso 19 del capítulo 15 de los Hechos: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, ¿cómo vamos a obligar a los gentiles que cumplan la ley? Cosas que ni nosotros hemos podido cumplir. Más bien hagamos una carta y mandémosla con los demás compañeros, donde vayan a abrir obra, establecer congregaciones e iglesias. Más bien mandémosles, verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, mire, ahí otra vez está, de ahogado y de sangre. ¿Sí ve? De ahogado y de sangre. La fornicación tiene muchas consecuencias. El Señor lo guarde a usted, el Señor nos guarde a todos nosotros. Pero las consecuencias que vienen por haber cometido la fornicación o el adulterio, podemos describirlo como la violación a la fe conyugal. Se violó el pacto entre un hombre y una mujer. Todos los pecados destruyen. Claro que sí. Las drogas destruyen, sí, Señor. Pero el pecado de la fornicación tiene
una manera de destruir como ningún otro pecado. Es un pecado destructivo. Es más que el alcohol, más que las drogas, más que el crimen. Porque la fornicación lo devasta, lo esclaviza. Porque es el único pecado que es contra su cuerpo, donde se une a otra persona. Y va en contra del diseño de Dios, va en contra de la palabra, va en contra del matrimonio. ¿Hay consecuencias espirituales? También, claro que sí. En el Nuevo Testamento el adulterio ya no conlleva como en el Antiguo Testamento a que si alguien se encontraba en el mismo acto del adulterio, tenía que morir a piedra. ¿Sí? Tenía que morir. Pero resulta que ahora no. Y hay cosas que de pronto las desconocemos. Y esa consecuencia espiritual es terrible. Es terrible. Se pierde el honor y se pierde la fuerza. Antes hablaban de él como ahí va el señor Julano de tal. Ahí va la señora Julana de tal. Y podíamos sacar pecho con nuestra frente en limpio. Pero cuando se comete adulterio o fornicación, se pierde el honor, se pierde la fuerza. Proverbios capítulo 5, verso 9 y verso 10. Su reputación es arruinada. El verso 14 del mismo capítulo de Proverbios. El que comete adulterio carece de sentido, y el que lo hace se destruye a sí mismo. Proverbios capítulo 6, verso 27 al 29. Corrompe su alma. Es falto de entendimiento. En algunas versiones dice, está embrutecido, dice otras versiones. Se le llama insensato y se le compara como a un animal atrapado en un lazo que luego va a ser sacrificado. Así se le compara. Finalmente, el escritor a los Proverbios llega a una terrible y sombría conclusión sobre el adulterio. Y le voy a leer Proverbios 7, 26 y 27, que dice, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y miren lo más terrible, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Ya alguien diría, pero es que antes era muerto a piedra. Pues me parece que lo de ahora es más complicado, porque su alma se irá un día para el infierno, al fornicario y al adúltero. También hay consecuencias físicas. Ya hablamos de las espirituales, ahora hay consecuencias físicas. Las personas que caen en este pecado padecerán mucha vergüenza y afrenta, y su deshonor, su deshonra, nunca serán borrados. No se borrará. Eso queda como una escritura en tu alma. Vienen las enfermedades. Proverbios 6, 27. Mire lo que dice Salomón. Y aquí hay una pregunta, y creo que es para nosotros. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Qué creen ustedes? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Y oiga lo que dice aquí: no quedará impune ninguno que la tocara o que la tocare. Vienen enfermedades como consecuencia de ello. Se llaman las ETS, no la EPS,
No, es la ETS, enfermedades de transmisión sexual. Son infecciones, enfermedades que se transmiten de una persona a otra al contacto sexual. Pueden ser virus, parásitos, bacterias y también demonios. Con razón Salomón nos advierte: aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Y mire, no sea que extraños, ahí está la enfermedad, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Vamos a las ataduras espirituales. Como el sexo es espiritual, más que físico es espiritual, porque es el contacto de dos personas y los dos serán una sola carne. Es dos volviéndose uno. Es decir, que no es solo un caso, no es una unión biológica ahí, como tomarse una gaseosa o ir a un restaurante y almorzar y ya. No, señor, de ninguna manera. Porque cuando alguien se une a una prostituta, usted usa la forma y la unión con esa persona. Primera de Corintios, voy a volver a leer capítulo 6 y verso 16. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Serán una sola carne. El único pecado que se comete contra su propio cuerpo es la fornicación. Por tanto, su propio cuerpo pagará por cometerlo. Y además de allá viene la consecuencia espiritual. Santiago capítulo 1, verso 21 dice, por lo cual desechando, habla Santiago, hermano de Jesús, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ay, vamos a ver las ataduras espirituales. Las ataduras espirituales por relaciones sexuales tienen infinidad de personas tomadas. Por eso es que es un problema espiritual. Es por eso. Alguien dirá, pero no, eso es un momentico y se acabó. Le voy a leer una porción de la Biblia para que entendamos esto. Si algún creyente o alguna creyente tiene relaciones sexuales con una persona impía, es decir, lo hace fuera, hace la parte íntima fuera del matrimonio, será atado a esa persona. ¿Qué sucede aquí? Serán atados, unidos a él o a ella, produciendo ¿qué? Cualquier tipo de atadura espiritual. Y por ello es que Dios es el único que puede liberarlos. Es el único. A medida que la persona es atada, lo va llevando a unas aberraciones más bajas. Efesios capítulo 4, del verso 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pero son los gentiles. Nosotros no debemos ser así. Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Pero nosotros no somos ignorantes a esta situación, porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Vuelvo y repito el verso 18.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Hermanos, hay creyentes que pierden sensibilidad espiritual, la pierden y no les importa. Y lo más terrible es que venimos a la iglesia y cantamos y oramos y me voy para el cielo. Y me voy para el cielo. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, todo temor a Dios lo perdieron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Terrible sermón de hoy también, ¿cierto? ¿Sí o no? Por ello, cuando la Biblia habla de la palabra inmundicia, está vinculada con las relaciones sexuales y se refiere a la fornicación, al adulterio o a cualquier otra práctica que viole la pureza de las relaciones preservadas solamente para el matrimonio. De todos los pecados, este es el único donde la unión espiritual se pierde. Esta tiene la capacidad única de destruir a una persona a nivel de sus raíces interiores. Dios. Destrucción y muerte. Se me olvidaba algo. Cuando alguien tiene o practica fornicación o adulterio con una persona aparte, con una ramera, con una prostituta, con cualquier mujer, los demonios, ponle cuidado, que tiene esa persona, sea hombre o sea mujer, van pasando. Se le meten demonios a ese hombre o a esa mujer. Proverbios capítulo 7, verso 18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Le dice la señora al muchacho, porque el marido no está en casa. Si ha ido de largo viaje, la bolsa y el dinero se llevó en su mano, y el día señalado volverá a casa. Y las palabras de la mujer ramera seducieron al muchacho. Y lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Pero ¿qué sucedió? Al punto, ¿qué pasó? Se marchó tras de ella como va el buey al degolladero, al matadero. Como el necio a las prisiones para ser castigado. Oiga lo que sucede en la fornicación. Para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red. Va como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. El que es seducido por una mujer, qué chévere, qué bueno. Pero va como animal al degolladero y como el ave a la red. Y es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Y qué dice Salomón al último? ¿Qué dice Salomón? Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca.
No se aparte de tu corazón a sus caminos, ni yerres en sus veredas. Porque a muchos, oiga, a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce ¿a dónde? A las cámaras de la muerte. ¿Qué más? Ahí está la palabra clara. Aquí no estamos inventando absolutamente nada. ¿Ah? ¿Qué otra consecuencia hay? La pérdida del servicio. Hermanos, usted se imagina, y a mí me duele en el alma, cuántos han caído, cuántos han perdido el ministerio, cuántos han perdido su vida cristiana, cuántos se han muerto. La mayoría de creyentes que caen en fornicación quedan con un sentimiento inmenso de culpabilidad. Cosa dura. Yo diría que no vale la pena, pues el enemigo hará presa de ti y comenzará él a meter en tu mente culpabilidad, que eres un derrotado. Rompe la comunión con Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7. Todos los pecados corrompen la comunión con Dios. Sin embargo, la fornicación, al ser contra su propio cuerpo, entristece el Espíritu Santo, porque hay una muerte espiritual. Incluso lo puede llevar a la perdición. ¿Cuántos ha destruido la fornicación, el adulterio? Se queda excluido del reino de los cielos. Dios mío. La Biblia dice que los fornicarios y adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Terrible perder el favor de Dios por unos minutos de placer. Terrible, terrible. ¿Cuántos a cuántos? Dios te guarde, hermano, hermana, Dios te guarde. Dios nos guarde. Pero por un minuto de placer carnal perder el cielo. Y como decía el predicador anoche, más que caminar las calles de oro y ver el mar de cristal, es poder contemplar la gloria, la majestad, la hermosura de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Dios. Aleluya. Comienza a haber una impureza mental. Se cayó en ese pecado. Y si no nos metemos en Dios, comienza a haber impureza mental. Estás arrodillado orando y te viene a la mente lo que se hizo. Se estimula, con eso se estimula la adicción a imágenes pornográficas, a las fantasías sexuales, a pecar contra tu propio cuerpo, a tener aventuras ilícitas. Incluso, hermanos, acudir a la prostitución. Cosa terrible. Job, capítulo 31 del verso 1 al verso 4. Mira lo que este hombre dice. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas?
No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Y hay otra pregunta, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Hermanos, delante del Señor todo está descubierto. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, te metas donde te metas. Ahí están los ojos del alto y sublime Dios, del cual tú crees, dice que crees, ahí están los ojos de Dios. Cuide lo que usted y yo miramos para no cometer pecado con nuestros ojos. Aleluya. Solo el Señor podrá ayudarnos. Solo el Señor podrá ayudarnos a no caer en la fornicación o a no caer en adulterio. Cuando se experimenta un cambio de naturaleza, se puede ser libre de esas ataduras. Libre, pero queda una atadura ahí, pero dice Gálatas capítulo 5, verso 24, porque los que son de Cristo, ay hermano, ¿y qué hago? Y a veces uno cree, a veces el soltero que cree, no, si yo me caso se me acaba ese problema. ¿Qué dicen los casados? ¿Qué dicen las casadas? Díganme, ¿qué dicen? No, es que yo estoy como medio preocupado, pero cuando yo me case, adiós de problema. No, la tentación, la carne sigue ahí, mijo. Ahí sigue. Así tenga su esposa, tenga su esposo, pero ahí está. Pero ¿qué hay que hacer? Pablo lo dice. Pues los que son de Cristo, yo no sé cuántos hay aquí de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Podemos sacrificar y crucificar la carne. La podemos. No porque ya tenga esposa, cree que ya se le acabó el problemita. El problema sigue. Lo que hay que hacer es agarrarnos, pegarnos de la mano del bendito. Y así usted vaya a algún lugar y vea lo que de pronto no pensaba ver. El Señor lo guarda. El Señor lo guarda. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que guardarnos para Dios. Somos la iglesia. Somos su cuerpo. Somos su templo. Más que cualquier otra cosa que se pueda anhelar o desear aquí en la tierra. Si está dentro de los parámetros bíblicos, anhélelo. Porque Dios ha prometido bendecirnos. Claro que sí. Sí. Dios ha prometido bendecirnos a nosotros. Pero cuando se piensa en otra clase totalmente distinta, otra cosa distinta, y a maquinar en la mente, no olvide lo que Jesucristo dijo, mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No, que es que no estuve en el acto, no, pero ¿qué hiciste con tu mente? ¿Qué pensaste en tu CD acá adentro? ¿Qué? Pecaste. Nadie está exento de ir a fracasar en su vida cristiana. O más bien diría yo, nadie está exento de ir a cometer algún adulterio o fornicación. Pero tenemos una medicina, tenemos un remedio, y ese es el Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué no están en pie?